Vamos a empezar con el tema más específico de lo que haríamos nosotros en la electiva. Hasta aquí vamos haciendo una introducción teórica, ¿no es cierto?, del enfoque que queremos dar, que es el enfoque biomimético. He visto algunos trabajos prácticos que han tenido en cuenta y su extrapolación a la arquitectura. Pero para decir que una arquitectura es plegada y que utilizan pliegues, bueno, nos remitimos a su origen, o al menos a un antecedente, que sería el origami. El origami, por su, digamos, definición, vamos a ver también origen, tipo y tendencias, por su definición escrita de esta manera, es en japonés. Tiene un antecedente, digamos, más antiguo, pero por ahora empecemos por estas épocas de 1600, 1800, que no es que nace en Japón, sino son traídas de China, pero por otro lado los egipcios y demás también hacían sus plegados. Y significa el primer ideograma, ori, oru, plegar, y gami, kami. Pero también es conocido su terminología en alemán, Papier, falten, no sé, alemán. En español, papiroflexia, en inglés, paperfolding, y en todos estos términos se refieren al plegado y se puede utilizar cualquiera de estas. Fíjense en los años para que uno tenga en cuenta en qué época se empezó esta actividad o esta, digamos, idea de hacer origami. De acuerdo al diccionario, deriva del papiro, dice, y flexus, o sea, doblar papeles. Y es un arte y habilidad de dar a un trozo de papel, doblándolos convenientemente, la forma determinada de seres u objetos. Es una técnica por la que se elaboran modelos de papel mediante flexión, dobleces, arrugas, curvas, cortes, utilizando diferentes tipos de materiales, entre ellas el papel. Pero, ¿qué fue el origami? ¿Dónde surgió? ¿A qué países se expandió y en qué disciplina? Esto lo vemos rápidamente, pero debemos conocer el origen. Si vamos al origen en Japón, hablamos del año 1000 a 1003, que salió dibujado en un libro, que ya lo vamos a ver, que es esta de la novela. No, no lo vamos a ver, acá está la tapa del libro. Después lo van a leer, la novela de Genji, que las damas de la corte se entretenían doblando papeles. Esta es una pintura, ¿no? Esta es otra pintura también de la misma época. Están expuestas estas pinturas en Nueva York. Eh, Uno de los libros que refleja este arte de doblado de papel es este libro de Hiden Senbazuru Orikata, que es del año 1797. Y junto con poemas, no sé si le gustaría tener poemas junto con plegados, ¿no es cierto? Con su rostro y figura exuberante en sus caras, expresando solamente un tercio de su amor. Qué lindo, ¿no? Bueno, pero en Europa, por ejemplo, en los años 1600, se utilizaba el plegado para servilletas, ¿no? Para banquetes, y era bastante conocida. Viniendo a Europa también, pero en Francia, Miguel Unamuno, que era español, perdón, en la exposición de París, en España, escribe apuntes para un tratado de cocotología, así lo llamaba él. 1902 fue ese libro, y el filósofo es de los años 1800 a 1900. Bueno, quien utilizó muchísimo también el plegado fue Froeber. Es bastante conocido la educación o el sistema de educación de jardín de infantes de Froeber, que utilizaba los plegados. Y él clasificaba los tipos de plegado como pliegues de la vida, pliegues de la verdad, pliegues de la belleza. Era un juego de regalos y ocupación. Se lo daba a los niños que debían plegar.
Después, si encuentran más información, yo los tengo, pero si necesitan, les puedo compartir. Es muy interesante. Perdón. En arquitectura, fíjense que en los años 1926 en la Bauhaus, Albert dictaba un curso de introducción a la Bauhaus. Y lo que nosotros hoy lo utilizamos ya para edificios y demás, él les pedía a los alumnos que lleven diario y enseñaba estas técnicas de plegado. Fíjense que hoy inventamos cosas, pero no tanto, ya estaban inventados los modelos de plegado. O sea, él los utilizaba ya en su momento, en esos años. Eh, Después, por ejemplo, estos libros, ¿no? Los libros que son bastante difundidas también, eh, papiroflexia, porque se inspiraba en las, digamos, lo plegaba con las manos, con el dedo, a las hojas. Este libro de Vicente Solórzano y Sagredo es bastante interesante también. Pero en la India, por ejemplo, en 1893, este tratado de geometría euclidiana se explicaba de esta manera, ¿no? Con papel plegado. En la Argentina, fíjense, la Argentina es uno de los países que más, digamos, difundió el origami. En el gobierno de Mitre, por allí, en los años 1940-1950, esta es una edición editorial de la Pena, sí, de la Pena. Se implementa como sistema educativo en el jardín de infante la enseñanza del origami. Y trabaja con Lilian Oppenheimer, que hoy hay una fundación en Estados Unidos a su nombre, y Ligia Montoya, ella era argentina, que le ayudaba a hacer estos dibujos a Vicente. Bueno, pero con tantos años de antigüedad, todo lo que se pudo hacer ya se hizo. Ustedes un poco lo han visto. Y ahora, en el siglo XX, ¿qué pasó? Se creó un lenguaje que permitiera comunicar estos plegados. Eran un tipo de códigos de puntos, líneas y flechas. Es decir, que antes de eso, cada autor de plegado hacía sus dibujos y lo comunicaba al, digamos, al proceso de plegado como podía. Y entonces, a partir de Yoshizawa y Randelet, se crea esta simbología del origami. Si ustedes pueden ver hacia la izquierda, por ejemplo, doblez montaña, y si seguimos la flecha, ¿no es cierto? Perdón, esta es montaña y está al revés, este dibujo. Tendría que ser al revés. Doblado de valle, este dibujo está al revés, no sé, yo lo saqué de internet y está al revés. Montaña es para arriba y valle es hundida. Bueno, después, por ejemplo, plegar y desplegar, rodar el doblez, dice, quiere decir que vamos a doblar varias veces, doblado zigzag. Bueno, ustedes después detenidamente van a tratar de interiorizarse con este tipo de simbología para poder plegar. Hacia la derecha hay algo parecido también, con distintas notaciones. Eh, Más simbología. Esto lo voy a pasar rápidamente, ustedes se van a ir familiarizando en la medida que vean los libros que les voy a compartir, libros y modelos de creación. Y bueno, existe también estos que se conocen como pliegues básicos. Algunas de ellas ya lo dijimos, pliegue montaña, pliegue valle, pliegue escalonado, pliegue hundido, pliegue pinzado, caperuza, pliegue de pétalos, pliegue de oreja, de conejo. ¿Por qué es importante? Tiene nombre bastante biomimético, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque muchos libros y muchas indicaciones de diagrama directamente no ponen los nombres. Aparece a partir del primer paso, segundo paso, y acá vamos a ver estos patrones o estas bases, a partir de, por ejemplo, base cometa. Entonces, le explican a partir de esa base, lo anterior ya no le explican. Y así, base rana, son 6 estas bases y patrones que hacen, digamos, para explicar el proceso de plegado y los diagramas, aparecen en algunos libros directamente, por ejemplo, del base pájaro, y ven las líneas, tiene muchísimos pasos previos, pero ya lo da por entendido, digamos.
Así que bueno, también es importante conocer algunos de estos bases patrones y también pliegues básicos. Un pliegue muy conocido, esto no puedo dejar de mostrarlos, en la grulla, ¿no es cierto? Tienen todos estos pasos, la grulla que simboliza la paz y también larga vida, ¿no? Después les cuento algunas historias de Sadako, de la chica de Hiroshima, pero bueno, en otro momento. En el siglo XX, Akira Yoshizawa y Samuel Randle, cuando hace el sistema de Yoshizawa y Sandler, también se crea otros sistemas, o se agrega otros sistemas como esta, que se llama Kamonori, que es el redondeado, ¿no? El rulito. También Robert Harvey utilizaba para hacer magias, ¿no? Él hacía espectáculos de magias en las fiestas y utilizaba el origami y hace algunos aportes en este sistema de Akira Yoshida. No, no aparece acá el aporte que él hace, pero hay algunos dobleces que él los inventa. Bueno, llegamos hasta hoy. Hoy el plegar es como crear formas, ¿no? Un poco lo que escucharon previamente en las charlas informales que hicimos. Hablamos de formas, son formas, obviamente. Y en las distintas disciplinas el origami nos ha llevado a esto. Por ejemplo, descubrir principios matemáticos con un mínimo de pliegues, exactitud anatómica, son distintas tendencias que se va desarrollándose dentro del campo de las matemáticas. También programas computacionales que son dedicadas al origami para una mejor comunicación y desarrollo de modelos. Y también podemos decir que hay como dos tendencias notorias, ¿no? Entre las que utilizan técnicas geométricas de diseño y entre los que buscan textura, suavidad, o sea, más bien una expresividad. Ya los vamos a ver a eso. Por ejemplo, acá, Ron Resch, de los años 66, ha creado un montón de diagramas que son de origen matemático o utiliza geometría, básicamente. Después Eric Joyce, Vincent Froeber y Brian Cham, también Robert Lamb, son más de buscar expresividad. Y algunos le dicen que son origamis tridimensionales, se pueden ver de adelante, de atrás, de todas las caras. Y también se hizo artes, ¿no? Instalaciones artísticas como Eric de Maine. Digamos, los plegados geométricos o los plegados matemáticos, por allí tienen un punto de vista o dos, ¿no? En este caso, ustedes ven esa superficie, se aprecia el plegado en la superficie superior e inferior. En el borde ustedes ven que casi no tiene espesor. Bueno, ¿qué se hace con el origami? Este edificio ustedes ya lo conocen, pero lo podemos ver.
No, no está acá, Marcelo. No, no Por lo favor, vi. el micrófono, ¿Qué? chicos. No, ¿qué neces- Ay, estoy- Bueno, eh, nosotros tenemos algo de biomimética y este video lo refleja. Fíjense en el diseño de indumentaria, lo que se hace hoy. Bueno, tiene más videos si quieren ver después. Bueno, y ya que estamos, no sé si lo pueden ver, este es un plegado de este autor que vimos de la indumentaria. Oh, se lo ve así, ¿no es cierto? Lineal, pero se puede abrir. Miren la flexibilidad. Aprecien lo que se puede hacer con el papel que después lo vamos a probar nosotros. No se ve mucho, pero calado y es solamente un plegado zigzag. Bien, vamos a ver otro video, otra parte de esta clase y ya vamos entrando en el tema de plegado que nosotros queremos aplicar esta vuelta para nuestra propuesta de arquitectura. Bueno, nosotros conocemos tipos de plegados, ¿no? Que de acuerdo a lo que hoy podemos ver, se pueden distinguir según la geometría subyacente y según el procedimiento que se utiliza. Eh, es decir, que hay como, ya dijimos anteriormente, como dos grandes grupos de tipos de plegados. Y en esos tipos de plegado podemos hacer algunas clasificaciones. Esto es hecho por nosotros, no es que en los libros estén de esta manera. Por ejemplo, según la geometría subyacente, podemos decir que puede ser geometría plana o curva, topológica, fractal, teselado, que son las nuevas geometrías, y también, si vemos el procedimiento o de cómo yo logro ese plegado, puede ser modular, con corte, corrugado, isoárea, slice, form. Y podemos también agrupar de acuerdo a, a estos dos tipos, ¿no? Entonces, bueno, se arma una variedad de plegados. Por ejemplo, plegado puro o plano sin corte. Puede ser con corte, puede ser plegado curvo con o sin corte. Y así podemos ir armando distintos tipos de plegados. Ahora, un plegado, por ejemplo, plano puede ser corrugado o un plegado, acá bien
plegado plano corrugado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo llamamos? Bueno, allí, de acuerdo a cómo es digamos, la variedad de materiales que hay al plegado, lo que prevalece es lo que le da el nombre. ¿Qué prevalece? El procedimiento corrugado. Entonces, si bien es con geometría plana, el plegado se lo conoce como plegado corrugado, ¿no? O, por ejemplo, el plegado con corte. Puede ser de geometría plana, pero como prevalece el corte, le dicen plegado con corte. Y así sucesivamente. Es un poco ambiguo, les va a costar un poco definir, pero definir los tipos, obviamente. Pero en este momento, en el estado actual del tema, el nombre que se le da al plegado es de acuerdo a lo que prevalece. Si solamente, perdón, es un plegado plano, y bueno, será plano, ¿no es cierto? O sea, no le agregamos más procedimiento y ya vamos a ver cómo se definen esos plegados. En este sentido, por ahí conviene tener este tipo de tablas para que ustedes mismos puedan tipificar o mencionar al plegado, porque todo va a tener su nombre. Bueno, y acá estoy por mostrarles y van a ver cómo los plegados son de distintas terminologías o tipos, ¿no? Primero, por ejemplo, sistema abierto o sistema con final abierto y sistema con final cerrado. Estas dos grandes familias de plegado significa que yo mientras desarrollo el plegado, como por ejemplo este que dice kirigami, kirikomi es corte, incisiones durante el proceso tienen un final abierto, porque depende qué tipo de incisiones uno haga, puede obtener el caballo o esta que es como redondelita, o cortes tipo, qué sé yo, pétalos de flor o cosas así, siempre con la tijera. Y el sistema cerrado, ya vamos a ver todas, y que a su vez pueden ser de estos dos grandes tipos, yo sigo un paso a paso. Y si siempre que haga el paso que me indican, siempre vuelvo al mismo modelo, ¿sí? Entonces, esos dos grandes sistemas son las que prevalecen y a nosotros generalmente nos interesa los sistemas con final abierto, que no solamente son con cortes. Nosotros ahora, digamos, con la electiva, vamos a hacer muchos plegados con sistema abierto. Bueno, y después los otros tipos, por ejemplo, multihoja es porque utiliza varias hojas y hacen una especie de collage modelado, porque también hay un plegado que se llama plegado húmedo, que se trabaja con papel maché, modular, que ya lo dijimos, trabajamos también con un patrón, que es un plegado patrón, no un dibujo geométrico patrón, sino un plegado patrón que se va solapando unas con otras para formar otro plegado. Bueno, y después con soporte, multicapas, quiere decir que yo voy formando un objeto con varios plegados en distintas instancias. Para decoración, acá en estas, bueno, todo esto lo vamos a ver ahora, si podemos, rápidamente en imágenes. Según entonces la geometría subyacente, plano y curvo, ¿no es cierto? Tenemos algunas acá que se está mostrando. Estas serían curvas, fractal, o sea que los pliegues empiezan pequeños, se multiplica proporcionalmente. Teselados, topológicos, ¿no? Que van cambiando de forma. Ay, perdón. En este caso, por ejemplo, van cambiando de forma. Es un solo plegado, pero yo lo puedo estirar, lo puedo encoger, siempre sigue siendo lo mismo, el mismo plegado. Otros tipos de plegado modular, que sería el procedimiento, tenemos acá un plegado, digamos un módulo plegado que a su vez se solapan, ¿no? Un módulo plegado. Con cortes, corrugados, que son estas que están acá abajo, slice form, esta es isoárea. Estas son las últimas, los plegados slice form o seccionados. Bueno, el modular, fíjense por qué se llama modular, un poco es como con varios modelos de plegado formo otro modelo. Acá hay otra.
se van solapando y voy formando otros modelos. Bueno, el plegado de isoárea es algo geométrico más que nada y se analiza en este plano o superficie en dos dimensiones, que lo conocemos como patrón de creación o mapas de cicatrices, donde en ambas caras, o digamos la superficie plegado en valle es igual que la superficie plegado en montaña. Eso es lo que quiere decir, es igual, tiene simetría rotacional inversa. Es más difícil decir eso. Bueno, plegados, a ver si lo puedo correr, plano y curvo, con o sin corte. Esta sería plano, la de la izquierda, curvo, la de la derecha, con cortes, corte modular, y esta también es muy parecida a la anterior, con varias piezas plegadas, formo un plegado, otro plegado de otro objeto. Y a su vez es plano, geometría plana. Esta sería de geometría curva, modular. Bueno, de acuerdo a la geometría y al procedimiento, ¿no? Plano, curvo y teselado, por ejemplo. Plano, curvo corrugado e isoárea. Yo por ahora tiro los nombres, después en cada clase vamos a ir profundizando cómo se define cada uno de estos tipos de plegados. Hoy vamos a ver planos y curvos. Teselado, fractales, modular y fractal modular, pero con corte. Estas son las que yo hice, por eso son feas las fotos. Pero bueno, acá está la de corte fractal, ¿no? Observen la imagen que resulta o los 3D que resulta. Bueno, y algunas aplicaciones en la arquitectura, pero para planteo de ideas, o sea, desde un comienzo, en este caso, Madrilejos pensó en el pliegue de la caja para idear su iglesia. He visto algunos ejemplos que analizaron ustedes. Acá yo les muestro rápidamente. Estudió cómo podíamos iluminar, bueno, y esa forma que fue, digamos, variando de la forma original que era el plegado de la caja. Después hizo maquetas para hacer otros tipos de uso. Estas creo que eran albergues, las de abajo. Bueno, y hay actualmente usos de origami, en este caso curvo, para envolventes. Gaudí en su momento también, envolventes de edificios. Esto también es envolvente. Bueno, también estructuras, digamos, para pieles, ¿no? Pieles de edificios. Esto también es una piel, inspirado en los dibujos islámicos, creo que son estos, cielos rasos, ¿no? Esto es de Kenzo Kuma, etc. Bueno, ahora vamos a ver entonces, ya vieron más o menos todas las variedades de los tipos que hay en plegado. Pero en esta clase y para este trabajo práctico, nosotros vamos a hacer la aplicación del plegado plano. Eh, ¿Cómo se define el patrón o el plegado plano? Generalmente tenemos, bueno, ya me pasé de largo, pero el análisis se lo hace en el plano subyacente, que es la que está acá, en dibujos de segmentos que tienen colores de acuerdo a si son pliegue montaña o valles. Entonces, un segmento en los plegados, no solamente planos, en todos los plegados, representa un doblez recto o curvo. Acá en la gráfica se ve la montaña, la M es montaña, la B es pliegue valle. Y siempre tenemos que tener presente que un plegado terminado, ¿no es cierto? El plegado, el objeto ya es, digamos, una vez que logramos finalizar este procedimiento, eso es el plegado. Y el desplegado, que es el plano dos dimensiones que vemos acá, es lo que se llama mapas de cicatrices, ¿no? Es el desplegado. Bueno, ¿cómo es una figura o cómo tiene que ser un plegado plano? Una definición casera, decimos que es una figura que se puede meter en el libro, o sea, se puede achatar sin agregar otros pliegues.
¿no? O sea que cuando yo lo achato, no se forman otros pliegues adicionales. ¿Qué propiedades debe tener? Estos son definiciones de estudiosos como Meguro, que dice que las caras de un mapa de cicatrices son coloreados en dos colores y que los vértices interiores, valle menos montaña, es igual a más o menos 2. No, al revés, montaña menos valle. El grado de vértice es par, o sea, en cada punto hay dos colores. Otra definición, a ver que no lo puedo mover al cartel de, disculpen, ¿no? En el teorema de Kawasaki dice que los ángulos alternos son concurrentes a un vértice. O sea, si se suman los ángulos impares y los ángulos pares, siempre dan 180. Por eso es que uno lo puede aplastar, ¿no? Acá, sin mucho detenimiento, ven que los dos colores tienen la misma cantidad de ángulo, ¿no? 180 grados. La impenetrabilidad del papel. En el aplastamiento o arrugado, el papel no se infiere consigo mismo. O sea que cuando yo aplasto, no es que un pliegue pasa al otro pliegue. Siempre queda un pliegue dentro de otro o uno sobre otro. Sin importar cómo se apilen los pliegues y las hojas, una hoja nunca puede o debe penetrar el pliegue, ¿no? Esto es fundamental, porque si uno se produce esto, el pliegue está mal hecho o tiene algún problema de geometría. En este caso, acá tenemos un pliegue, un plegado, o sea, el modelo terminado, y un modelo desplegado, ¿no? Este sería el desplegado, sería el mapa de creación o este mapa de cicatrices. Tenemos varios ejemplos de modelo plano, y acá le agregué estos dos tipos por procedimiento modular y corrugado, que después lo vamos a ver, pero a simple vista ya se ve lo modular y lo corrugado. Entonces, tenemos un patrón hacia la izquierda superior que se repite en este caso linealmente con traslación y reflexión. El autor de este tipo de plegado es Paul Jackson. Ustedes van a tener disponible el libro y los modelos que estaban en el CD como para que ustedes puedan trabajar con algunos de estos modelos. Otros modelos, ¿no es cierto? Depende si yo lo quiero hacer lineal, en este caso todo es lineal, pero puede no ser lineal, puede ser una superficie cuadrada o terminar con bordes irregulares. Depende de la imaginación de ustedes. También hace esto, ¿no es cierto? Que son, y fíjense en que es un pliegue, el módulo básico o el patrón básico es realmente sencillo. Y la complejidad se produce en la medida que uno va agrupando, ¿no es cierto?, estos plegados. Corrugado, para decirle rápidamente, es porque tiene una cara valle y la siguiente montaña. Valle, montaña. O sea, es una alternancia o existe una alternancia de pliegues, valles y montañas. Más modelo de Paul Jackson. Todo esto les muestro para que ustedes tengan idea de cuáles son los plegados planos que nosotros podemos utilizar para el trabajo práctico. En general son todos muy sencillos y con la imaginación que tenemos vamos a hacer arquitectura. Bueno, este video no lo voy a mostrar entero, pero explica cómo armar un plegado, ¿no? Tiene su tablero, distintas herramientas y con eso arma el plegado. Yo les voy a poner el link en el aula para que ustedes puedan verlo detenidamente y ver cómo es el procedimiento para plegar estos modelos. Bueno, también utilizamos plegado plano en diseño industrial, en mobiliarios o también en joyerías, vestimenta o distintos tipos de diseño de indumentaria. Y en arquitectura, esto es un poco de antecedente,
Son los primeros plegados que conocemos construidos, como este edificio de Walter Ness, que lo utilizó para tener mejor estructura resistente. Lo mismo en esta iglesia, se utilizó más que nada como una cáscara de hormigón y evitar tener vigas, columnas y lograr cubrir la mayor cantidad de luces. Acá hay columnas cubriendo la nave central y otras cubriendo la nave lateral. Luego, para envolventes, ¿cierto? Esto es una imitación de este plegado que está acá hacia la derecha, pero hecha con mármol, pintado creo que es, para piel y para lograr sombras desde el interior. Este edificio ya lo vimos recién, distintas instancias de cómo se pensó en su envolvente móvil. Estas son recientes, también plegados planos y corrugados en caso de que haya alternancia. También pueden ser como desfasamiento, ¿no es cierto?, de unidades, en este caso aparentemente son oficinas o algo así en la imagen del medio. O también para resolver esquinas de edificios. Bueno, los plegados curvos. Vamos a definir primero. La definición del plegado curvo también se le conoce como plegado 3D. Y si recuerdan la primera clase, o la anterior, no la primera, la anterior clase, estos plegados surgen de una metáfora que hizo en su momento el filósofo eh, René Thom, que lo tomó León Chen-Chit, es un chino, y hace estos dibujos de plegados que en papel serían estos que están acá abajo, ¿no? Cúspide, porque tiene una punta, después la otra tiene dos puntos elevados y así sucesivamente. Después el zigzag, que está hacia la derecha, ¿no es cierto? Un pliegue trivial, le llamo. Entonces surge de ese tipo de planteos y por eso quedó ese nombre de plegado curvo. Actualmente, por ejemplo, Jun Mitani hace muchos plegados curvos. Acá podemos ver el video de todo lo que él hace o de algunas de los modelos anteriores, porque hoy está haciendo cosas más lindas y más novedosas. Un poco más rápido porque tenemos mucho para explicar en la clase de hoy. La base del papel, la forma de la base o del papel, puede ser cuadrada, circular. La forma del papel básico puede ser la que ustedes elijan, hexágono, octógonos, etc. A partir de allí, por supuesto, elijo, digamos que la forma del papel base lo elijo en función al modelo que quiero lograr. También pueden ser tiras de papel. Y con este papel rectangular forman cilindro. De ahí del cilindro depende dónde ponga mayor, digamos, pliegue o pliegue más ancho, más angosto, puedo ir haciendo estos distintos modelos. Este es de base hexagonal. Ese modelo está acá abajo. La foto está abajo. Nosotros podemos imaginarnos edificios con esa forma. Pero la instancia en la que nosotros debemos, digamos, hacerlo o totalmente superpuesto o un poco estirado, eso con el papel uno lo puede apreciar rápidamente. Y luego definir una forma definitiva, construida o rígida o sólida. Eso podemos evaluar con papel.
cuánto estiro, cuánto lo aplasto. Bueno, estos son los libros. Siempre les dejo referencia al libro porque algunas sí se consigue acá en Jenny. Yo compré varias en Jenny. Esta creo que todavía no. El de Jun Mitan este en inglés quizás. Después quien trabajó mucho con el plegado curvo es David Hoffman, que es muy conocido. Sus pliegues básicos, por ejemplo esta, que es de base elíptica y con un vértice de grado 2, por ejemplo, ¿no? Acá se ve y está la notación, son utilizados para distintos tipos de modelos de plegado curvo. Elipses y una línea, y le dicen vértice explotado porque termina en las aristas del papel. Bueno, y así distintos tipos con distintos nombres y notaciones como para uno saber cómo referirse a este tipo de plegado. Estos también. Bueno, estos ya son modernas, ¿no? Y no sé, los autores creo que no los encontré. El de la derecha está en el libro de Paul Jackson, haciendo referencia justamente a David Hockney. Y acá lo que le quería decir, fíjense, a ver, una cosa que le quiero, sale hacia atrás. Ahí está. Cuando tenemos plegados curvos y su mapa de pliegue, acá, por ejemplo, en estas de la izquierda, tienen líneas azules y rojas. Está indicando cuáles son los pliegues valle y montaña. Pero en este caso, hacia la derecha, no tenemos líneas que vayan marcando, salvo lo que está en rojo, que sería la línea valle o montaña, depende de qué lado lo vea, y un punto donde ahí está la confluencia de esos pliegues. Entonces, la notación cambia, en este caso, en los plegados curvos, sobre todo en estas que son de Hoffman, ¿no? Bueno, y para hacer el plegado curvo, generalmente hay un paso a paso. Y ese paso a paso está más o menos acá explicado, donde ya no es con líneas rojas y azules o líneas punteadas y líneas llenas para decir pliegue, valle o montaña, sino que hay un paso a paso y ustedes así lo deben indicar cuando elijan un plegado curvo, hacia dónde o hacia, digamos, la orientación del pliegue, ¿no? Acá abajo está el resultado final, los pasos intermedios, y con la flecha y números voy indicando cuál es el paso 1 y dónde y qué elementos, si es esquina o medio, voy plegando y en qué sentido, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, sí está indicado cuál es el valle y cuál es montaña, en este caso es negro, por ejemplo. O sea, los colores son libres, uno puede poner el color que quiera, pero siempre necesitamos acompañar al modelo final con un mapa de creación o una foto del papel expandido o desplegado para saber qué pliegues se realizó o cómo se realizó. Y esto es una cuestión de cordialidad, fíjense. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber alguien que quiera plegar lo que vos hiciste. Probablemente uno haya hecho alguna modificación al plegado y le dio un toquecito personal. En ese caso, ese plegado, el autor de ese plegado, va a ser el que lo hizo. Pero por cordialidad acompaño siempre un mapa de pliegue o un mapa de cicatrices como para poder transmitir digamos, el plegado que me imaginé o lo hice. Este, por ejemplo, es muy conocido, muy difícil de hacerlo, ¿no? Es bastante conocido. Joseph Albert también lo inventó, mira vos. En diseño de modas, qué cosa complicada parece, ¿no? Pero evidentemente son materiales más flexibles, como la tela, que permiten lograr esta curvatura, ¿no es cierto?, de plegados para el diseño de indumentaria. En arquitectura, quien trabajó muchísimo con superficies curvas,
Candela, por ejemplo, trabajaba con estas parábolas o parábolas. Esperen que yo lea. Son bóvedas por arista octogonal. Son cuatro paraboloide hiperbólicos. Eso es lo que quería clarificarles. Pero y hace una gráfica, ¿no es cierto?, de geometría y eso lo reproduce con hormigón, con cáscara de hormigón. También trabaja mucho con curvas y con curvaturas, digamos, no triviales, Oscar Niemeyer. El Dieste, con su ladrillo armado. Bueno, y estas son obras más recientes, Richard Roger, en el aeropuerto de Barajas. Bueno, y esta sería como una combinación de pliegues cúspides, es una propuesta, ¿no? Que van alternando pliegues cúspides. Doble parábola, que se pliegan en sí mismo, este de García Rubio, una estación de autobuses, este ejemplo que ya lo vimos antes de Renzo Piano, en el trabajo que mostramos de alumnos del año pasado. Estos son proyectos que, como nosotros pensamos en la naturaleza y en el entorno inmediato, me pareció interesante porque imita las olas del mar, que está próximo, pero son superficies, doble curvaturas, que simulan movimiento. Fíjense en que uno ve y percibe movimiento en las curvas. Es interesante como para pensar en una arquitectura más reciente. Este libro lo puse al último momento porque yo no lo tengo y es de Paul Jackson. Por ahí si lo encuentran en alguna librería me avisan. Me parece interesante. Estructuras tridimensionales. Bueno, y por supuesto les recomiendo ver siempre Pinterest, que ahí yo actualizo lo que es plegado que se difunde en las redes. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Yo me adelanté un poco, ya le vamos a explicar el trabajo práctico, pero me adelanté en este sentido. Miren, si trabajamos con un módulo básico o un plegado plano como esta que se ve acá arriba, siempre podemos imaginarnos algo más de lo que el plegado nos ofrece, porque en el plegado nosotros trabajamos con superficies de papel y en general están llenos por ahora. Cuando trabajemos con superficie con corte o plegados con corte, vamos a pensar que puede ser ahuecado. Pero aún sin ser plegado con corte, nosotros cuando pensemos en arquitectura, podemos pensar que esas superficies están formadas por nervaduras o de repente por estructuras que sostienen grandes superficies vidriadas y demás. O sea, la aplicación del plegado a la arquitectura está, digamos, libre de acuerdo a la inspiración que tuvieran cada una de las propuestas. Lo mismo acá. Cuando hablamos de combinaciones de pliegues, ¿no? Acá en el modelo estos son ejercicios que hacen en otras universidades y me pareció que hacían algo parecido a nosotros. Cuando hacemos combinaciones de plegados, no siempre pueden ser lineales y no siempre uno pegado a la otra. Fíjense en que abajo las rojas están como metidas en los puntos altos de los pliegues lineales. Entonces también podemos pensar en una combinación de plegados con tal de lograr alguna forma inspirada en la naturaleza, por ejemplo, y que responda a nuestro planteo de ideas de arquitectura plegada. Esta es otra. Bueno, y en arquitectura las aplicaciones concretas ya realizadas, por ejemplo, esta tiene movilidad, es el techo que se abre para conciertos y depende del clima, lo abrimos o no lo abrimos. Y está inspirado en este origami que está acá en el medio, el modelo, que a su vez ese modelo en esa foto se ve abierta, pero también se puede cerrar, ¿sí? Entonces también podemos elegir nosotros qué instancias del plegado podemos aplicarlo a la arquitectura o elegir dos instancias, qué sé yo, podemos tener un sistema cinético de apertura
del techo o de alguna parte de la envolvente lateral. Bueno, y acá puse ejemplos de trabajo de alumnos anteriores, como para que tengamos en cuenta cómo debemos elaborar nuestro trabajo práctico. Es el resultado, el enunciado ya lo vamos a decir. Tenemos un rótulo que ya lo vamos a compartir. Hay un procedimiento de plegado, un paso a paso, ¿no? En este caso lo tomó de algún libro o autor, siempre va el nombre del plegado, y si tenemos el autor del plegado, también lo debemos mencionar. Es también una cuestión de respeto al autor y luego describir el paso a paso del plegado que nosotros hicimos y un resultado final del plegado que logramos, plegado, y también el desdoblado, ¿sí? O el desplegado. Y la aplicación en arquitectura con una explicación suficiente y completa como para que uno pueda entender cuáles son los beneficios de esos plegados aplicados al edificio, en este caso del centro de interpretación. Lo utiliza en la cubierta y hace un análisis y una justificación de el por qué usa ese plegado para ese fin. Resultados finales, estos son renders. Ustedes van a tener algo mucho mejor con inteligencia artificial. Y hace maquetas. Esto ya le comentó Martín, que por la complejidad del modelo lo imprimió a la maqueta en impresión 3D. Otros trabajos, ¿no es cierto? Este es un plegado curvo, combinado con plegados planos. También hay una explicación. Acá no se aprecia mucho hacia la derecha, pero bueno, hay un proceso, creo que es el plano de conjunto la que está hacia la derecha. El proceso de plegado está hacia la izquierda y no se aprecia. Eso también a la hora de comunicar hay que tener cuidado que toda la información se vea, ¿cierto? Esto es en la orilla del mar, distintas aplicaciones y justificaciones de cómo voy generando esa forma, maquetas. Bueno, por ahora esta sería toda la presentación. No sé cuánto tiempo llevamos. Ya dejo de compartir. Son las 5 de la tarde. Tenemos tiempo suficiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Este, ¿Algo que ustedes quieran agregar?